Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar los temas de procesos de fabricación industrial, dentro de los cuales se encuentra la fundición, el moldeado, el conformado y el procesamiento de partículas. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos lo que es una breve introducción de lo que son los procesos de fabricación industrial, que en resumen podrían describirse como las técnicas mediante las cuales se pasa desde una materia prima o bruta a un producto terminado el cual tiene un valor agregado y se puede insertar en el mercado. También aquí mostramos lo que es una definición de manufactura, que la manufactura define en sí como la fabricación de productos. Y una particularidad de estos productos es que a su vez pueden ser parte de la fabricación de otros productos. En los procesos de fabricación industrial hay artículos discretos y continuos. Los artículos discretos son aquellos los cuales vienen, por decirlo así, de forma individual, como lo son, por ejemplo, clavos, pernos, tornillos, tuercas, arandelas y clips, por ejemplo. Y los artículos continuos son los que no están diseñados, por decirlo así, para ser producidos en unidades, sino para ser producidos mediante longitudes de medida, como por ejemplo pueden ser un carrete de alambre, una tubería de metal o de plástico y un rollo de papel aluminio. Siguiente diapositiva. Y aquí tenemos una breve explicación de la importancia de los procesos de fabricación industrial dentro del mercado. Y tenemos cuatro facetas muy importantes que pueden tomar los procesos de fabricación industrial. Que la primera es que permiten la producción masiva de bienes, reduciendo lo que son los costos unitarios. Al ser esto, pues la producción muy grande puede reducirse los costos que se producen de una sola materia prima. Después pueden facilitar la fabricación de piezas complejas que no pueden obtenerse por otros métodos. Un ejemplo de esto puede ser la máquina CNC, que ya más adelante se va a ver, que es una máquina la cual puede generar piezas que son muy difíciles de hacer en cualquier otro entorno, lo que facilita la creación de otros productos o una manufacturación de piezas en sí. La otra es que son clave para el desarrollo de sectores estratégicos como la industria automotriz y la aeroespacial. Está claro que las piezas, por ejemplo, de un coche o de una nave espacial son muy complejas y demasiado importantes en cuanto a la producción o por decirlo así, al producto en sí. Y la última es que ofrecen flexibilidad en materiales y diseños, adaptándose a diferentes necesidades industriales. Un ejemplo de esto puede ser lo que está pasando con las impresoras 3D, que gracias a su facilidad de obtener materia prima o de sacar productos mediante materia prima muy flexible, pues se pueden crear muchas cosas desde ahí. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que es la producción de un producto, que primero tenemos lo que es la definición de necesidad del producto e información de marketing. Entonces nosotros tenemos que saber antes de entrar al mercado qué es lo que vamos a atacar, qué es lo que estamos produciendo, por qué lo estamos produciendo y si sí va a ser aceptado en el mercado. Después ya tenemos el diseño y evaluación conceptual, estudio de factibilidad, qué tan factible es que el producto pueda entrar al mercado teniendo las características que tiene. Tenemos el análisis del diseño, revisión de códigos estándares y modelos físicos y analíticos. Aquí ya vamos entrando un poco a lo que es partes legales, puede ser, qué códigos, qué estándares debe de seguir nuestro producto antes de entrar al mercado.
analizar el diseño. El diseño puede tener algún peligro para las personas que lo compren o está bien así. Y ya después tenemos producción del prototipo, pruebas y evaluación, pues crear un producto mínimo viable, es la idea, probarlo e intentar ver sobre todo cómo sería su entrada al mercado. Después ya tenemos de los dibujos de producción y manuales de instrucciones. Después tenemos la especificación del material, selección del proceso y del equipo y la revisión de seguridad. Ya aquí pasamos a lo que es la manufactura o ya en sí la producción del producto. Entonces ya pasamos a seleccionar el material con el que se va a hacer, seleccionar los procesos de manufactura los cuales van a ser usados y el equipo que se necesita para hacerlo. Tenemos una producción piloto y después ya pasamos a la producción en sí y a la inspección y aseguramiento de la calidad. Pasar los productos por ciertos filtros, los cuales sean congruentes con lo que se va a ver en el mercado. Después el empacado, marketing y literatura de ventas y ya el producto final. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos lo que es las propiedades de los materiales. ¿Por qué son importantes las propiedades de los materiales? Porque para hacer cualquier producto se necesita saber cómo va a ser cómo va a actuar en los procesos de manufactura que se le van a aplicar, cómo va a actuar en el mercado, qué es lo que va a hacer en el mercado, cuáles son los beneficios y las desventajas, qué es lo que puede hacer mediante sus propiedades y qué es lo que no puede hacer. Tenemos lo que son propiedades físicas, que son la densidad, el calor específico, la dilatación térmica y la conductividad, el punto de fusión y las propiedades eléctricas y magnéticas. Las químicas, que son la oxidación, corrosión, degradación, toxicidad e inflamabilidad. Mecánicas, la resistencia, ductilidad, dureza, tenacidad, elasticidad, fatiga y resistencia a la termofluencia. Y las de manufactura, que como ya lo dije, indican qué tan viable es la producción del material mediante los procesos que van a ser usados. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya tenemos lo que es la selección de materiales, que pues como ya lo dije, dependiendo las propiedades de cada material y dependiendo el producto que nosotros queramos crear, pues así mismo se va a seleccionar el material. Tenemos lo que son metales ferrosos, que pues son los que tienen una cierta cantidad de hierro en su estructura, como tenemos el carbono, aleaciones de acero inoxidable y aceros para herramientas, dados y matrices. Esto va relacionado a lo que ya dije, que algunos de los productos discretos pueden ser productos que vayan a ser usados para la creación de otros productos. Aquí tenemos también lo que son los metales no ferrosos, que son los que no tienen contenido en hierro, como el aluminio, magnesio, cobre, níquel, titanio, superaleaciones, etc. Tenemos los plásticos que están divididos en tres: los termoplásticos, termofijos y elastómeros. Los cerámicos, que son la arcilla, vidrio y el cemento, y materiales compuestos, como el plástico reforzado, los compositos de matriz metálica y de matriz cerámica. Siguiente diapositiva. Y bueno, aquí ya tenemos un poco, vamos a hablar más de lo que es la clasificación de procesos industriales, dentro de los cuales tenemos la fundición, el formado, el maquinado, la unión y el acabado. La fundición, pues como su nombre lo dice, es acerca de fundir un material, casi siempre es metal, ponerlo dentro de un molde, el cual tenga la forma que nosotros deseamos o que, pues, que el producto requerido tenga, y dejarlo enfriar para luego sacarlo del molde y ya tener un producto hecho. Este se puede ver con molde desechable y molde permanente. Después ya tenemos el formado, dentro de los cuales está el laminado, el forjado, la extrusión, el trefilado, el formado de láminas, la metalurgia de polvos y el moldeo. Este ya casi siempre es con un producto, por decirlo así, ya hecho o ya formado, el cual se le quiere
dar alguna forma diferente o cambiar la estructura de los átomos, ya sea para que sea más fuerte, para que sea más débil, para que la ductilidad cambie, y ya. Entonces, seguimos con el maquinado, que el maquinado casi siempre se acerca de quitar material. ¿Para qué? Para darle una forma específica. Dentro de esto tenemos el torneado, el mandrilado, el taladrado, el forezado, cepillado, escariado y esmerilado. Después tenemos ya lo que es la unión, que como dice pues su nombre, se trata de la unión entre dos materiales y casi siempre es soldado, aunque también pueden haber otras formas, como lo son soldadura, soldadura fuerte, soldadura blanca, blanda, unión por difusión, pegado adhesivo y sujeción mecánica. Y ya tenemos lo que es el acabado, que ya es pues parte del final de la producción, y trata de darle, como su nombre lo dice, un acabado al producto final. Que aquí tenemos lo que es el joneado, lapallado, pulido, bruñido, desbarbado, tratamiento de superficies, recubrimiento y revestimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y aquí ya empezamos con los procesos de fabricación y empezamos con uno de los más importantes, el cual es la fundición. Como ya lo dije, la fundición es un proceso de fabricación que consiste en verter material fundido, que casi siempre es metal, en un molde para que al solidificarse adquiera la forma deseada. Este tiene cuatro características principales, que es, permite fabricar piezas complejas mediante la creación del molde. Se pueden usar diferentes metales, hierro, aluminio, acero, etcétera, y es ideal para producción en masa. Y también tiene alta versatilidad en los diseños que se pueden crear. Aquí al lado tenemos una imagen de tres tipos de fundición que se puede hacer, o por decirlo así, de moldes que pueden haber. Y aquí tenemos el modelo y molde desechable y otros, que en los cuales tenemos la fundición por revestimiento, la fundición de espuma perdida, el crecimiento de monocristales y los procesos de hilado por fusión. Después seguimos con los moldes desechables o el modelo permanente, que es fundición por arena, una de las más conocidas, fundición en molde de cascarón y fundición en molde cerámico. Y ya tenemos la última, que es el molde permanente, en las cuales está fundición en molde permanente, fundición por inyección, fundición centrífuga y fundición en dado impresor. Listo. Bueno, y seguimos con las etapas de la fundición, que son seis principalmente. El primero es el diseño del patrón, el cual va a tener el molde, que va a tener la forma deseada del producto. Después la fabricación de este molde, ya sea mediante cualquier otro proceso de fabricación, o ya sea, por ejemplo, en arena, metal o cerámica, que son los más comunes. Después ya tenemos la fusión del material, que es el calentamiento del material hasta alcanzar su estado líquido. Y ya tenemos el vertido, que se vierte el material dentro del molde. Y ya tenemos el enfriamiento y la solidificación, en donde los cristales del material se solidifican y quedan pues cambian su estructura y sus propiedades para poder solidificarse y ya quedar un producto hecho. Y ya está el desmoldeo y acabado. ¿Listo? Listo, existen tipos de fundición. En este caso tenemos 13 tipos de fundición, los cuales cambian el molde dependiendo del tipo de fundición. Y aunque existen pues componentes básicos, cada proceso va a tener que incorporar o eliminar elementos según la forma de trabajo. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces está el moldeo en arena, en donde es un proceso donde el metal fundido se vierte en un molde hecho de arena compactada. Entonces aquí encontramos todos los elementos tradicionales como la cavidad, el bebero, los canales, las mazorcas, núcleos y respiraderos y como demás cajas de moldeo.
y es el proceso más completo en cuanto a elementos. Tiene defectos como en el defecto en el que son comunes la porosidad por gases, las inclusiones de arena, superficies rugosas, desalineación del molde y cavidades por contracción. Siguiente, por favor. En este proceso de fundición se tienen ventajas y desventajas. Entonces, ventajas que es relativamente económico en términos de costos de producción y especialmente en la producción de bajo volumen, que la fabricación de grandes, tiene fabricación de grandes componentes, la fundición de aleaciones ferrosas y no ferrosas, la capacidad de reciclaje y el procesamiento de metales con altas temperaturas de fusión, como el acero y el titanio. Y en cuanto a las desventajas, tienen acabado superficial rugoso, tiene baja precisión dimensional y requiere mecanizado posterior. Siguiente. En cuanto a la fundición de inversión, entonces se crea un módulo en cera, se va a recubrir con cerámica y se derrite la cera y se vierte el material. Aquí se forma como un modelo que está como recubierto de cerámica. No se tiene como ni cajas ni moldes reutilizables, ya que se rompe después del proceso y el proceso, el sistema como de alimentación se va a integrar al modelo. Tiene defectos como que pueden presentarse grietas en el molde cerámico, inclusiones, porosidad y deformaciones si el enfriamiento que se tiene no va a ser uniforme. Se tienen elementos como que el modelo de cera, el recubrimiento cerámico y el molde reutilizable. Estos son elementos que se tienen específicos. Siguiente, por favor. Ventajas, tiene alta precisión, tiene un excelente acabado y permite piezas complejas. Y en cuanto a las desventajas, es un poco costoso, tiene un proceso lento y pues no es muy bien para piezas grandes. Siguiente. El moldeado de concha. Entonces es un molde delgado de arena con resina que se endurece con el calor. Entonces aquí se utiliza una capa delgada de arena con resina sobre un molde metálico. No hay cajas como en el molde por arena y el molde es como más preciso y más rígido. Tiene defectos como la porosidad, la falla de llenado y las grietas debido al enfriamiento rápido del molde. Se tienen igual como las anteriores ventajas y desventajas. Ventajas que tienen mejor acabado que la arena, tienen mayor precisión y es automatizable. Mientras que las desventajas es más costoso que la arena y es limitado a piezas pequeñas o medianas. Siguiente, por favor. En cuanto a la fundición de espuma perdida, se usa un modelo de espuma que se evapora al entrar en metal. Entonces no se necesita retirar como el modelo y eliminar algunos elementos como la separación del molde. Tiene defectos y es que pues genera gases al evaporarse la espuma y tiene a veces falta de llenado. Elementos específicos, arena suelta, sin compactar fuerte y pues como lo mencioné, no se extrae el modelo y es más fácil. Siguiente, por favor. En sus ventajas, que pues no requiere retirar el modelo, permite geometrías complejas y tiene como menos inconvenientes con el ensamblaje. Y las desventajas, hay difícil control de calidad, los gases que genera y puede generar defectos internos. La fundición en moldes de yeso es un molde hecho de yeso para piezas metálicas. Esta permite buena precisión. Aquí no se van a soportar altas temperaturas, por lo que tiene menos refuerzos y elementos estructurales. Se pueden presentar grietas en el molde, porosidad y efectos por humedad, ya que el yeso es sensible al agua. Entonces se va a enfocar más en la precisión que en la resistencia. Es un molde frágil pero muy detallado y generalmente sin núcleos complejos. Siguiente, por favor.
Ventajas, buen acabado, buena precisión y es ideal para piezas pequeñas. En cuanto a las desventajas, se va a tener baja resistencia al molde, no soporta altas temperaturas y tiene una producción lenta. Siguiente. Siguiente, por favor. Fundición en moldes de cerámica. Entonces, el molde hecho de material cerámico va a resistir más al calor, permite detalles finos de alta temperatura y tiene un sistema de alimentación integrado. Tiene efectos como las grietas en el molde, inclusiones y problemas de llenado si no se tiene un diseño adecuado. Se enfoca más en una precisión que en una resistencia y su molde es frágil pero detallado. Ventajas: tiene excelente acabado, alta resistencia térmica, permite detalles finos y las desventajas que es costoso y tiene un proceso un poco más complejo. Siguiente, por favor. El Gravity Casting es el material fluye al molde metálico solo por gravedad. Entonces, el sistema de alimentación es más simple y no hay arenas ni cajas. Su fundición es como de baja presión. El proceso es común porque porque queda aire atrapado, tiene falta de llenado y tiene efectos por solidificación desigual. Siguiente, por favor. Desventajas: tiene mejor calidad que la arena. Aquí hay moldes reutilizables y pues buen acabado. Tiene desventajas como un alto costo inicial y es menos complejo que otros métodos. En la fundición de alta presión es como un material inyectado a alta presión en moldes metálicos. ¿Y le puedes dar reproducir, por favor? Em, Aquí se están teniendo en cuenta que las dos piezas se van a unir, se le pone líquido y con la presión se va haciendo que todo esto se vaya como acomodando en sus posiciones. Al final se espera el secado y cuando se retiran, la pieza queda con como imperfecciones que después se van a modificar. El molde es metálico, es cerrado, permite gran precisión y una producción rápida. Siguiente, por favor. Se tienen ventajas, entonces la tasa de producción puede ser muy alta. Las piezas producidas tienen una excelente precisión y consistencia dimensional. Estos productos tienden a tener acabados de superficie lisos, usualmente sin la necesidad de un maquinado adicional. En cuanto a las desventajas, se necesita un troquel para el proceso, lo que implica pues mayores costos de equipamiento y para este proceso se prefieren los metales no ferrosos. Tiene defectos, son la porosidad por aire atrapado, burbujas internas, grietas y rebadas en la pieza. Sí. El de baja presión, el metal sube desde el torno a través de un tubo mediante pues, la presión controlada. Cambia completamente el sistema de alimentación tradicional. Tiene elementos como el torno sellado, el tubo salida del metal y pues entra desde abajo. Siguiente, por favor. Acá hay como un cuadro de ventajitas en donde se tiene como de fundición a baja presión y en alta presión. En cuanto a fuerza motriz,
El de baja presión tiene una presión del gas con la presión barométrica y el de alta presión un accionamiento por cilindro hidráulico. El de rango de presión en cuanto a bajo presión pues es generalmente bajo y la presión del aire es de 0,2 kilogramos sobre centímetros cuadrados. El de función a alta presión tiene una presión de aceite. La velocidad es más lenta, lo que lleva a que el gas sea más expulsado, y en el otro que pues más rápido y mejora la eficiencia de la producción. Nos remontamos a la parte de ventajas y desventajas, en donde su estructura es densa, las propiedades mecánicas son buenas y es fácil de mecanizar y automatizar en cuanto a la baja presión, y en cuanto a la alta presión, tiene alta eficiencia de producción, es adecuada para piezas fundidas de paredes delgadas. En el de alta presión, desventajas de la baja presión, tiene menor productividad y ciclos de fundición prolongados, mientras que la de alta presión puede haber pues, poros en el exterior y el moldeo no es tan denso. Siguiente, por favor. Fundición al vacío, entonces acá se elimina el aire para evitar defectos al llenar el molde. Aquí se reducen defectos, pero se añade un elemento adicional importante al proceso. Esta es una técnica que emplea moldes de silicona para fundir plásticos, elastómeros de poliuretano. Toda esta fundición se realiza en una cámara de vacío, lo que elimina el riesgo de burbujas de aire en el molde, garantizando productos finales precisos e impecables. En cuanto a las ventajas, está la flexibilidad del diseño, entonces el proceso se va a adaptar a una variedad de diseño, desde detalles intrincados como cortes y logotipos pues en relieve hasta geometrías de diseño complejas. Es rentable realizar cambios de diseño en algunos silicones, ya se debe deshacer después de algunos usos. Está la herramienta de bajo costo, en donde es como relativamente más barato de construir pues en comparación con moldes metálicos. Están los acabados de alta calidad, se requieren superficies brillantes, mate o texturizados. Se pueden mezclar resinas, agregar pigmentos y obtener acabados y calidad superficial que ya se pueda desear. Y en cuanto a una respuesta rápida, el único aspecto que se va a requerir es el tiempo del diseño de un patrón maestro. Entonces, la preparación de los moldes solo va a llevar horas y más o menos como el plazo de entregas hasta 15 días de principio a fin, mientras que algunos procesos se pueden demorar mucho más. Tiene ventajas, digo, desventajas o pues limitaciones, como las restricciones de los materiales, que funciona mejor estos tipos de fundición con resinas de poliuretano y elastómeros. No es muy bueno para moldear materiales industriales duros, como los metales. Para esta fundición existe como un proceso similar especializado al troquel al vacío o fundición a la cera perdida al vacío. También está las restricciones del tamaño, que en la mayoría de los casos como permite moldes entre 500 a 900 milímetros. Está la durabilidad de los moldes de silicona, entonces estos tienen una vida útil limitada, pues porque son capaces como de producir de 20 a 25 piezas de alta calidad antes de que comience a producirse una degradación de la precisión y de los detalles. El casting deprimido es un metal en donde se solidifica bajo presión dentro del molde. Esto incluye una prensa que va a mejorar las propiedades mecánicas de la pieza. Es un proceso compuesto que tiene como potencial de producir en masa las piezas fundidas de grano más fino con una resistencia incompatible. También se puede mejorar eficientemente el rendimiento metalúrgico, ratificar la humectabilidad y fortalecer una región designada de componentes. Tiene elementos como la prensa en donde se aplica la presión. Y siguiente, por favor. Igual que el anterior, hay como la comparación en el de casting exprimido y el otro.
Siguiente, por favor. Está el de fundición continua, en donde el metal se solidifica mientras se extrae continuamente. Entonces, este molde está abierto en la parte inferior y el metal se solidifica mientras se extrae constantemente. Aquí no va a haber como una cavidad cerrada como en los otros procesos, em, sino que en este va a ser como su nombre lo indica, continuo. Siguiente, por favor. Tiene ventajas, entonces se utiliza como mejor rendimiento, tiene mayor producción, siempre se tiene como el cuidado de la calidad de los productos terminados y también como que se logra conseguir estructuras finas, uniformes, sin porosidades y de formas complejas. De ese trabajo no se requiere subprocesos, permite un ahorro de energía y combustible. También tiene resistencia a la humectación por metales fundidos y es buen conductor térmico, gracias como a distintas modificaciones de superficie y tratamientos. También se pueden emplear diversas aplicaciones. Siguiente, por favor. La fundición centrífuga, entonces el molde gira y la fuerza centrífuga distribuye el material. Pues la idea es que se rote y tenga un molde giratorio. Hay dos tipos de fundición centrífuga, es la vertical y la horizontal. Entonces, la vertical se empieza como a rotar, a girar mediante la introducción de pestañas o protuberancias en el diámetro interior del molde. Entonces, la pieza no necesita ser simétrica y en algunos casos el molde sí lo necesita para mantener el equilibrio mientras se gira. Tiene un diámetro interior, entonces el espesor de la pared de la fundición eh, son funciones en cantidad de material que se le va a invertir en el molde giratorio y de la cantidad que se va a eliminar por maquinado. Está el horizontal, en donde solo se van a producir piezas de fundición en las que el dado gira pues de forma horizontal. Es rentable para producir componentes tubulares de alta calidad. Este es adecuado más para piezas cilíndricas largas, donde se tenga que la longitud de fundición es mayor que algún diámetro exterior. Tiene defectos, se puede presentar segregación de materiales, porosidad en la parte interna y desequilibrios si la rotación no es uniforme. Ventajas, la fundición elimina los efectos de la pared media, tiene control de impurezas en la fundición centrífuga y la fundición centrífuga reduce considerablemente la microporosidad. Tiene desventajas como la relación de la longitud, diámetro y costo, el costo de forma y molde y los diámetros interiores pequeños, seguridad y costo. Se tienen elementos generales como la cavidad del molde, entonces el espacio donde entra el metal y se forma la pieza, el sistema de alimentación, que pues como ya lo había mencionado es el bebedero por donde se va a entrar el material, los canales en donde se distribuye el material y las entradas en donde llevan el material como a la cavidad. Las mazorcas o los alimentadores o los risers es una reserva de metal que compensa la contracción al solidificar. Los núcleos acá sirven para formar huecos internos en la pieza y los respiradores que permiten la salida de gases. Para iniciar con el moldeado, se tiene que, el moldeo es un proceso mediante el cual se va a crear un molde con una forma deseada en una pieza en el que posteriormente se vierte un material generalmente fundido para que al solidificarse adquiera una forma. Listo, entonces, ya como ya tenemos la definición de lo que es moldeado, entonces es importante hablar de los tipos de moldeado.
Estos se clasifican según la forma en la que un material termoplástico termostable se deforma bajo calor y presión, adaptándose a necesidades específicas de producción, geometría y volumen. Entonces, los principales incluyen moldeo por inyección, que es para piezas complejas y de alta precisión; moldeo por soplado, ideal para contenedores huecos; extrusión, que es para perfiles continuos; termoformado, que son láminas delgadas; moldeo por compresión, que es para piezas gruesas de termoestables; moldeo por transferencia, que son componentes encapsulados; y moldeo rotacional, que es cuando hablamos de tanques grandes y huecos. Cada método optimiza costos y propiedades. La inyección destaca por su velocidad, que son de ciclos de 10 a 60 segundos, y tolerancias de más o menos 0.05 milímetros, mientras que el rotacional asegura uniformidad en paredes de hasta 10 milímetros sin uniones. Ahora, vamos a hablar del moldeo por inyección. Entonces, este proceso funde gránulos de plástico en una tolva, los plastifica con un tornillo en un barril calentado de 200 a 300 grados centígrados e inyecta el material fundido a 100 o 200 megapascales en un molde de acero o aluminio cerrado, donde enfría en 10 o 30 segundos antes de eyectarse. Sus fases son plastificación, donde hay dosificación y compresión; inyección, que es el llenado rápido; enfriamiento, donde se da la solidificación; y eyección, donde se da la apertura del molde con pines. Las aplicaciones abarcan desde carcasas electrónicas y juguetes hasta implantes médicos con materiales como PP, ABS o PC. Las ventajas incluyen alta repetibilidad, millones de ciclos por molde, y minimización de desperdicios vía reciclaje interno. Algunos desafíos comunes son defectos como hundimientos por contracción desigual o uniones de soldadura resueltos ajustado a parámetros. Listo, entonces, ahora para hablar de los otros tipos, primero tenemos la extrusión, que plastifica el polímero en un extrusor de tornillo y lo fuerza a través de una matriz para formar perfiles continuos, ya sea tubos, láminas, films, y estos son enfriados en calibradores o baños de agua, lo cual opera a velocidades de 1 a 100 metros por minuto, con diámetros de 0.5 hasta 500 milímetros, lo cual es ideal para mangueras o películas plásticas. El soplado es como una extrusión soplado y se genera un parizón tubular que se cierra en un molde, inyectando aire a 0.5 hasta 1 megapascales. Esto para expandirlo contra las paredes. Luego se da un enfriado por aire o agua, lo cual produce botellas o garrafones con espesores de 0.5 a 5 milímetros. Algunas variantes incluyen inyección soplado para precisión de mayor en cuellos roscados. Y ya para el termoformado, entonces el proceso es de un calentamiento de láminas de 0.2 a 10 milímetros, y estas a una temperatura de 120 hasta 180 grados, y esto hasta que sean maleables. Las estira con vacío de 0.1 hasta 0.5 bar y una presión o mecánicamente sobre un molde, lo cual se enfría para fijar la forma. Y digamos que existen diferentes tipos de este termoformado, que son el trapeado, el vacío profundo o gemelo, y esto se utiliza en bandejas o envoltorios con estirado hasta 400% sin ruptura en PET o PS. Ya para hablar de las variables que tenemos en el moldeado, entonces, en moldeado por inyección, las 6 variables críticas son el tiempo de llenado, la presión de transferencia, que es del 50 al 100% del pico para evitar sobrepresión; la tercera, tiempo de usillo, que controla la plastificación homogénea; la cuarta, que es el cojín, que es del 10 al 20% de exceso para compensar contracción; la quinta, que es el tiempo del ciclo, que es de 20 a 120 segundos optimizado de throughput; y el sexto, temperatura de fusión, de 220 a 300 grados centímetros para flujo adecuado. Otros incluyen temperatura de molde, contrapresión y velocidad de inyección, impactando propiedades mecánicas como tenacidad y dimensionalidad; monitoreo con sensores piezoeléctricos, lo cual asegura una estabilidad y reduce rechazos del 5 al 10% típico. Ahora, ya para hablar un poco del otro proceso, tenemos el concepto de conformado. El conformado de plásticos engloba todos los procesos que explotan la viscoelasticidad de polímeros, que principalmente son termoplásticos. Esto para darles forma permanente mediante aplicación de calor, precisión y sillamiento, sin alterar su composición química. A diferencia del mecanizado de metales, requiere energías bajas y permite reciclaje ilimitado en termoplásticos. Este puede incluir fundición continua,
discontinua o por deformación. Algunos factores claves son la rheología, viscosidad dependiente de cizalla, la cristalización que afecta la opacidad y la transparencia, y la anisotropia postproceso con aplicaciones en empaque, que son el 70% del mercado, y esto hasta componentes estructurales. Bueno, vamos a pasar con los tipos de conformado. El conformado de materiales se divide en dos grandes grupos. El primero es el conformado por deformación plástica. En este grupo, el material sólido cambia de forma mediante la aplicación de presión o esfuerzo sin pérdida de masa. Algunos ejemplos son la forja, la laminación y el doblado de láminas. El segundo grupo es conformado por consolidación de partículas. En este caso se utilizan polvos que se compactan y se calientan para que las partículas se unan sin alcanzar el estado líquido. Un ejemplo representativo es la pulvimetalurgia. A continuación se abordará este segundo grupo, que es el proceso de partículas. Tenemos que un elemento importante es el trabajo frío versus caliente, es decir, las temperaturas. Y antes de describir los procesos de las partículas se presentan dos conceptos fundamentales. El trabajo en frío se realiza típicamente entre los 20 y 200 grados Celsius, siempre por debajo de la temperatura de recristalización del material. Como resultado, el material se endurece y disminuye su ductilidad. Y también está el trabajo en caliente, que se efectúa por encima de la temperatura de recristalización. Por ejemplo, en aceros comunes las temperaturas superan los 900 grados Celsius, mientras que en aluminio se trabajan desde los 300 grados Celsius en adelante. Esto nos permite tener grandes deformaciones sin endurecimiento del material, aunque requiere mayor consumo energético y control de la oxidación. El procesamiento de las partículas combina aspectos como presión en el frío, temperatura en el caliente, pero siempre procurando no llegar a la fusión del material. Bueno, con procesamiento de partículas. El procesamiento de partículas se utiliza cuando el material presenta dificultades para ser fundido, como en el caso de algunos metales refractarios, o cuando se requiere alta presión dimensional con mínima generación de desperdicio. En principio, se toma el polvo del material, luego se compacta dentro de un molde mediante la aplicación de alta precisión. Como tercer paso, se calienta para que las partículas se unan entre sí sin alcanzar el estado líquido. Y como último, se denomina el sinterizado, como la pieza final. De esta manera se obtienen piezas con forma cercana a la final y aprovechamos de forma más óptima el material. Tenemos que tener en cuenta los tipos de partículas utilizadas en este proceso. Pueden verse comprometidas sus características, influyendo directamente en la compactación y la calidad final de la pieza. Las partículas esféricas poseen fluidez y se empaquetan de manera uniforme dentro de los moldes, lo que nos hace tener procesos adecuados de automatización. Por otro lado, las partículas irregulares o laminares generan mayor fricción entre sí. Esto favorece la cohesión del compacto y aunque requieren presiones más elevadas durante la compactación, queda una buena estructura. En la industria, la selección de la forma depende de la aplicación. Las partículas esféricas se eligen cuando se prioriza la fluidez, mientras que las laminares se prefieren cuando se necesita mayor resistencia mecánica en el compacto antes del sintetizado. También están las partículas déntricas, que son comunes más en los polvos de cobre. Bueno, al hablar de las etapas del proceso, son tres etapas críticas en principio. El proceso está conformado por partículas que se dividen fundamentalmente en la primera etapa, mezclado. En esta fase se combinan polvos de diferentes metales con lubricantes para asegurar una composición química uniforme y facilitar el flujo del polvo hacia el molde. En la segunda etapa tenemos la compactación o la deformación de las partículas, donde el polvo se prensa dentro de una matriz de altas presiones. En este punto las partículas sufren una deformación plástica localizada en sus puntos de contacto, generando un compactado en verde, que posee la forma deseada, aunque es frágil. Como tercera etapa, la sinterización.
La pieza se calienta en un horno con atmósfera controlada a una temperatura justo por debajo del punto de fusión del material. Allí los átomos se difunden a través de los límites de las partículas, soldándolas entre sí y reduciendo o eliminando la porosidad. Como resultado se obtiene una pieza con forma casi definitiva y un desperdicio mínimo del material. Bueno, ahora con las operaciones principales tenemos que este procedimiento es cuando las partículas utilizan diferentes operaciones unitarias que permiten transformar materiales sólidos en polvos o gránulos, según lo que se necesite pues industrialmente. Estas operaciones son fundamentales porque el comportamiento del material depende de propiedades como el tamaño de la partícula, su forma, la humedad o la densidad. Por ejemplo, un material más fino puede reaccionar más rápido, pero también puede ser más difícil de manejar. Por eso, cada operación busca controlar estas características. Siguiente, porfa. Tenemos la trituración. Esta es la primera etapa del proceso y consiste en reducir materiales grandes a tamaños más pequeños para facilitar su manejo. Se logra aplicando diferentes tipos de fuerza, como lo son la compresión, que se refiere cuando se hace como un aplastamiento al material, el impacto, cuando este es golpeado, la cizalla, cuando se corta, la abrasión, desgastándolo, y cada tipo de esfuerzo se usa dependiendo de la dureza y fragilidad del material. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos los equipos de trituración. Entonces, existen varios equipos para realizar la trituración. Tenemos dentro de esto la trituración de mandíbula. Esta se usa para materiales muy duros. Las giratorias para grandes volúmenes, las de rodillos para materiales más controlados y las de martillos para materiales más frágiles. En este caso se debe elegir el equipo adecuado porque es importante la eficiencia del proceso y el tamaño final obtenido. Siguiente diapositiva, por favor. Las aplicaciones de la trituración. Entonces, dentro de estas tenemos que se utilizan en muchas industrias. Por ejemplo, tenemos la minería para reducir rocas. En la industria del cemento también la tenemos para preparar materia prima. En los cerámicos y en la metalurgia. En esta etapa es clave porque sin ellas no se podrían realizar procesos más finos como la molienda. Siguiente, por favor. Dentro de la molienda tenemos que es la continuación de la trituración, pero aquí se busca una reducción mucho más fina, incluso hasta volverse polvo. Este proceso es más importante porque aumenta el área superficial del material, lo que mejora la reactividad química, la homogeneidad y facilita pues varios procesos posteriores como la compactación y la sinterización. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los equipos de molienda tenemos que se utilizan molinos como el de bolas para trabajar de manera un poco más compacta. Tenemos el de rodillos, que es por compresión, el de martillos, que es por golpe, y el de atracción, que es por fricción. Estos se eligen pues según el nivel de finura pues requerido y pues los materiales que va a tener el producto final. Siguiente, por favor. Tenemos las aplicaciones de la molienda. Entonces, dentro de estas aplicaciones, en muchas industrias, como lo son la farmacéutica, la alimentaria y la metalúrgica. Entonces, por ejemplo, se usa para fabricar medicamentos, harinas, pigmentos o materiales cerámicos. Estos permiten obtener productos más uniformes y pues con mejores propiedades. Siguiente, por favor. Tenemos el tamizado, que esta es una operación que se refiere más a la clasificación donde las partículas se separan según su tamaño utilizando mallas. Esto permite controlar la distribución granulométrica, que es la clave para asegurar que el material tenga un comportamiento uniforme en el proceso. Siguiente, por favor. Dentro de las aplicaciones del tamizado tenemos que se usan en la industria alimentaria para clasificar harinas,
también en metalurgia para seleccionar polvos y en farmacéutica para asegurar siempre la calidad. También es importante en control de calidad para verificar que el producto cumple con las especificaciones requeridas. Siguiente, tenemos el mezclado. Entonces, en el mezclado, esta operación consiste en combinar diferentes materiales hasta lograr una distribución uniforme. Esto es fundamental porque se garantiza en el producto final la misma composición en todas sus partes, ya que si no se mezcla bien pueden presentarse problemas como la segregación, los grumos o la pérdida de fluidez. Siguiente, por favor. Dentro de las aplicaciones del mezclado se utiliza en alimentos en polvo, tabletas farmacéuticas, fertilizantes y productos químicos. En estos casos, la uniformidad es bastante clave, siempre para asegurar como el tema de la calidad, la seguridad y siempre un buen desempeño del producto. Siguiente, por favor. Tenemos la granulación, que consiste en unir partículas finas para formar gránulos más grandes y estables. Esto mejora la fluidez del material, reduce el polvo, pues que queda como en suspensión y facilita su manipulación y almacenamiento. Siguiente, por favor. Tenemos las aplicaciones de la granulación. Se utilizan en industrias farmacéuticas como tabletas, alimentos y fertilizantes. Es clave cuando los polvos son muy finos y difíciles de manejar. Siguiente, por favor. Tenemos... Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Tenemos el secado. Entonces, el secado lo que hace es eliminar la humedad del material mediante calor o aire. Es importante porque un exceso de humedad puede generar grumos o problemas en el proceso, mientras que el secado excesivo puede dañar el material. También tenemos dentro de estos algunos riesgos, como lo son el secado insuficiente, que hace como que quede humedad residual. Tenemos el secado excesivo, que es la degradación del material, la formación de grietas, la pérdida de propiedades del material y la aglomeración no deseada. Siguiente, por favor. Listo, ahora vamos a hablar un poco sobre la compactación y sinterización. Dentro de estos tenemos que la compactación es un proceso donde el polvo se comprime en un molde para darle forma. Su objetivo es dar forma a la pieza, aumentar la densidad, mejorar el contacto entre partículas y prepararlo para la sinterización. Mientras que la sinterización es el tratamiento térmico sin función total que une pues las partículas. Su objetivo siempre es como aumentar la resistencia, reducir la porosidad y pues mejorar la cohesión y consolidar la pieza. Entonces aquí podemos definir que la compactación es lo que le da forma al material, mientras que la sinterización es la que le da la resistencia y la funcionalidad final. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos las variables del proceso. En esta parte vemos como las variables del proceso, que son como uno de los factores un poco claves, porque determinan directamente la calidad del producto final. Entonces, si estas no se controlan correctamente, pueden generar defectos, pérdidas de resistencia o problemas en el material. Entonces, el primero que tenemos es el tamaño de las partículas. Es una variable de las más importantes porque influye en casi todo el proceso. Por ejemplo, las partículas muy pequeñas tienen mayor área superficial, lo que mejora la reactividad, pero también hace que el material sea más difícil de manejar porque pierde fluidez y se puede aglomerar. En cambio, las partículas más grandes fluyen mejor porque no se compactan como de manera uniforme. Segundo, tenemos la distribución de la granulometría. Entonces, aquí no solo importa el tamaño, sino cómo están distribuidos los tamaños dentro del material. Una buena distribución permite que las partículas pequeñas llenen los espacios entre más grandes, lo que mejora la densidad y la compactación. Si esto no se controla, pueden aparecer problemas como la segregación, los defectos internos o propiedades
iguales en el producto. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la forma de las partículas. Entonces, esta también influye bastante como en el tema de las partículas esféricas, porque estas tienden a tener mejor fluidez porque ruedan fácilmente, mientras que las irregulares o angulares generan más fricción. Sin embargo, estas últimas pueden mejorar como el interbloqueo mecánico, lo que a veces ayuda a la resistencia del material. También tenemos una variable importante como lo es la humedad, que tiene efectos tanto positivos como negativos. Entonces, en algunos casos puede ayudar a que las partículas se adhieran temporalmente, facilitando procesos como la granulación. Pero si es excesiva, genera grumos, mala fluidez, compactación desigual e incluso problemas químicos y microbiológicos. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la presión aplicada. Entonces, esta es bastante clave para los procesos como lo son la compactación. Siguiendo hablando de la presión aplicada, si es baja, el material queda con poca cohesión y alta porosidad, lo que genera piezas débiles, pero si es muy alta puede causar fracturas internas o deformaciones. Por eso debe controlarse cuidadosamente. Siguiente tenemos la temperatura. Esta interviene en varias etapas, especialmente en el secado y en la sinterización. Si es muy baja, no se logra una buena unión entre partículas. Y si es muy alta, puede generar deformaciones o degradación del material. Siguiente, por favor. Tenemos también la pureza. Entonces, esta se encarga de que el material, si hay muchas impurezas, se puede reducir la calidad del producto y afectar su resistencia o generar reacciones no deseadas. Además, puede cambiar las condiciones óptimas del proceso. En la fluidez tenemos que esta es la capacidad del material para moverse fácilmente. Esto es importante en etapas como el transporte, el almacenamiento y el llenado de moldes. Entonces, si el material no fluye bien, no pueden haber pueden ocurrir problemas de dosificación o irregularidades en el proceso. Y por último tenemos el tiempo, que este afecta pues varias etapas como lo son el mezclado y la sinterización. Entonces, en el caso en el que el tiempo sea insuficiente, pues no se logra una mezcla uniforme o pues de buena resistencia. Pero si el tiempo es excesivo, puede generar degradación, segregación o cambios no deseados en el material. Siguiente, por favor. Bueno, ahora aquí tenemos el tema de las propiedades de los materiales. Entonces, en estas, pues son como las características que determinan cómo se comporta el material durante el uso final. Entonces, primero tenemos las propiedades mecánicas. Entonces, estas están relacionadas con la resistencia del material frente a fuerzas externas. Entonces, tenemos la resistencia, que es la capacidad de soportar cargas sin romperse, la dureza, que es la resistencia al rayado o al desgaste, la tenacidad es la capacidad de absorber energía sin fracturarse. La ductilidad es la capacidad de deformarse antes de romperse y la fragilidad es la tendencia a romperse sin deformarse. Estas propiedades son claves en aplicaciones estructurales o mecánicas. Siguiente, por favor. Tenemos las propiedades físicas. Entonces, de estas describen características medibles del material, como lo son la densidad, que es la relación entre la masa y volumen, que también influyen en el peso y en la compactación. La porosidad, que es la cantidad de espacios vacíos. Esta afecta directamente a la resistencia y la permeabilidad del material. Y también tenemos la conductividad, que es la capacidad de transmitir calor o electricidad. Estas lo que hacen es influir en el desempeño del material, pues debido a diferentes condiciones. Siguiente, por favor. Tenemos las propiedades químicas. Estas están directamente relacionadas con la estabilidad del material, como lo son la resistencia a la corrosión, que es la capacidad de resistir el deterioro por el ambiente, y la estabilidad química, que es la capacidad de no reaccionar fácilmente. Estos son muy importantes en ambientes agresivos o industriales. Y por último, tenemos las propiedades tecnológicas. Estas propiedades están directamente relacionadas con el procesamiento del material. Entonces, dentro de estas tenemos la compresibilidad, que es la facilidad de reducir volumen bajo presión, la sinterabilidad, que es la capacidad de unirse mediante calor, y la fluidez, que siempre es como el tema de la facilidad para desplazarse. Estas lo que hacen es determinar si un material puede procesarse correctamente.
Control de calidad. El control de calidad en manufactura es el conjunto de técnicas que permite verificar que una pieza cumple con los requisitos de diseño, tanto en dimensiones como en comportamiento mecánico. Por ejemplo, la inspección visual es el primer paso, donde se identifican defectos evidentes como grietas, porosidades o deformaciones. Luego también están los ensayos mecánicos, que evalúan propiedades como la resistencia o la dureza. Un ejemplo es el ensayo de tracción, donde se aplica una fuerza hasta que el material se deforma o se rompe. También se utilizan los ensayos no destructivos, que son muy importantes porque permiten analizar el interior de la pieza sin dañarla. Entre ellos está el ultrasonido, que detecta fallas internas mediante las ondas, y la radiografía industrial, que permite ver defectos ocultos. Todo esto garantiza que el producto sea seguro, confiable y cumpla su función correctamente. Aplicaciones industriales. Estos procesos tienen aplicaciones muy amplias en la industria debido a su versatilidad. En la industria automotriz, por ejemplo, la fundición se utiliza para fabricar bloques de motor, ya que permite formas complejas, mientras que el conformado se usa para piezas estructurales que requieren alta resistencia. En la industria aeronáutica se buscan materiales ligeros pero resistentes, por lo que se combinan procesos como el conformado y tecnologías avanzadas para optimizar el peso sin comprometer la seguridad. En la construcción, el uso de acero conformado permite crear estructuras más resistentes y duraderas. Y en la electrónica, el modelado de plásticos permite fabricar cáscaras con alta precisión y grandes cantidades. Todo esto nos demuestra que estos procesos están presentes tanto en grandes industrias como en productos cotidianos. Bueno, las innovaciones. Las innovaciones en la manufactura están enfocadas principalmente en mejorar la eficiencia, la precisión y la sostenibilidad. La automatización permite que muchas operaciones se realicen con mínima intervención humana, reduciendo errores y aumentando la velocidad de producción. Otra es la simulación digital, la cual es clave ya que permite predecir cómo se comportará un proceso antes de llevarlo a cabo, evitando fallos y optimizando recursos. Otra que hay es la impresión 3D o manufactura aditiva, la cual ha cambiado la forma de producir, ya que se permite fabricar piezas capa por capa, logrando geometrías que serían muy difíciles con métodos tradicionales. Además de todo esto, hay un enfoque creciente en la sostenibilidad, buscando reducir residuos, reutilizar materiales y disminuir el consumo energético. Bueno, la comparación de procesos. Cada proceso de manufactura tiene características que lo hacen más adecuado para ciertas aplicaciones. De los que hemos visto, por ejemplo, la fundición, al trabajar con metal líquido, permite obtener piezas con geometrías complejas, aunque puede presentar defectos como porosidades si no se controla bien. El modelado, especialmente en plásticos, es ideal para producción en masa, ya que permite fabricar muchas piezas idénticas con alta precisión. El conformado de metales, al no fundir el material sino deformarlo, mejora sus propiedades mecánicas, como la resistencia, debido al endurecimiento por deformación. El procesamiento de partículas permite controlar propiedades específicas, como la porosidad o la densidad, lo que es útil en aplicaciones especializadas. Por eso, la selección del proceso depende de factores como el tipo de material, la geometría de la pieza y el costo de la fundición, el costo y la fundición que va a cumplir. Conclusiones. En conclusión, los procesos de manufactura son fundamentales en la ingeniería, ya que permiten transformar materias primas en productos funcionales que cumplen necesidades específicas. Cada proceso tiene ventajas y limitaciones, por lo que elegir el adecuado es clave para garantizar la calidad, el desempeño y el costo del producto. Además, gracias a los avances tecnológicos, estos procesos están evolucionando hacia sistemas más precisos, automatizados y sostenibles. En conjunto, la manufactura no solo impulsa la producción industrial, sino también el desarrollo tecnológico y económico a nivel global. Gracias.